Hola, vamos a hablar de los aspectos eléctricos de la generación fotovoltaica. En este caso, vamos a abarcar temas que empezaremos por los inverters. Después vamos a analizar un poco de generación distribuida y finalmente abarcar estudios eléctricos que nos van a servir para cuando realicemos el trabajo práctico. Bueno, acá tenemos una imagen de lo que es una planta fotovoltaica, donde básicamente todo lo que es la parte de paneles, ya estuvimos dimensionando, viendo lo que es el ángulo de inclinación, la cantidad de paneles necesarias para vincularlos con la energía, la superficie. Este, en la próxima clase, para la parte práctica, vamos a ver temas de dimensionamiento de los conductores por capacidad de corriente de conducción. Y de esa forma vamos a poder ver también un poco de los costos que esto conllevan los conductores y entender bien los arreglos que nos convengan hacer. Y a continuación, bueno, lo que trabajamos ahora, que son estos inverters, en caso de las centrales, tienen tamaños considerables. Bueno, tienen tamaños de aproximadamente un container de 20 pies o más chicos, donde se lleva adentro a cabo toda la electrónica. Y a la salida tenemos los transformadores que finalmente van hacia la red, ¿no? Pero bueno, entrando un poco más en detalle en lo que son los inverter, tenemos que, bueno, es que es curioso porque nosotros usamos la misma palabra inverter y la traducción muchas veces es inversor, con lo cual se asocia a la gente que pone la plata para realizar los proyectos. Pero bueno, un inversor es un dispositivo de estado sólido cuyo trabajo principal es convertir la corriente continua en corriente alterna. Bueno, lo que vamos a buscar acá es entender las distintas configuraciones que hay de estos inverters, desde los paneles fotovoltaicos. Hay arreglos opcionales, como vamos a ver, los filtros de entrada, este, varias instancias de pasado por bus de continua o con transformador o sin transformador. Pero al fin y al cabo lo que queremos hacer es conectar los paneles fotovoltaicos con la red. Entendiendo esto, además, tenemos que saber que los sistemas fotovoltaicos conectados a la red requieren de una atención considerable en el diseño, la operación para lograr una alta eficiencia. Buscamos que, bueno, hemos visto que cada panel tiene una curva y van cambiando las radiaciones, las irradiaciones y va cambiando la temperatura. Con lo cual, el inversor sería el cerebro de toda de esta instalación y necesitamos que funcione correctamente para poder sacar el máximo provecho de los paneles. Ya los paneles tienen eficiencias, ya estamos luchando por una eficiencia de un 17, 18, 20% en la irradiación. Estamos buscando, bueno, que el inverter sea lo más eficiente posible para evitar mayores pérdidas de lo que ya conseguimos. Bueno, los requisitos para los inversores conectados a la red incluyen baja distorsión armónica. Sabemos que la electrónica más antigua tenía problemas con esto y la distorsión armónica era alta, con lo cual se requerían filtros. Con la evolución de los inverter, esto va mejorando y no estamos metiendo ruido adentro de las redes. Bueno, es un punto que se necesita tanto para la generación distribuida, que es a pequeña escala, como para las grandes centrales. El seguimiento de máxima potencia, que vamos a ver, bueno, hay dos formas de hacer el seguimiento, lo vamos a ver en detalle acá. La forma mecánica y la forma eléctrica. Buscamos que tenga alta eficiencia, esto ya es redundante, y un adecuado factor de potencia, que también lo vamos a entender un poco por qué. Bueno, yendo al núcleo electrónico de los inversores, este, tenemos estas categorías, ¿no? El inversor puede ser autoconmutado o conmutado por la red, según quien sea que le dé la señal. Y dentro de los autocomputados vamos a ver fuente de tensión, fuente de corriente y el modo de controlarlos. En los que están conmutados por la red, ¿a qué se refiere esto? Vemos que tenemos un puente de tiristores.
Lo que hace este inverter, necesita sí o sí, o sea, es un inversor on-grid, y los tiristores son disparados por la señal alterna de la red. ¿Está bien? ¿Qué nos trae esto como consecuencia? Que si se cae la red externa, o sea, pasa mucho en la necesidad de la generación distribuida. Lo que necesitamos es que si se corta la red, nuestra generación deje de inyectar energía, ya que si no es por cuestiones de seguridad, si la gente de la distribuidora va a realizar una reparación, no puede haber ninguna fuente de energía inyectando porque si no, bueno, puede llegar a provocar un accidente. Y lo que tienen de bueno estos inverters es que automáticamente se corta la red y estos dejan de funcionar porque no pueden conmutar más. Viendo un poco lo que decimos acá, usando la regla de puntos estilistores que comúnmente alternan los pulsos de la red, cuando se pierde referencia, bueno, se desconecta automáticamente y suele operar con ondas de corriente retrasada respecto a la onda de tensión de red, con lo cual se necesitan unidades de compensación de potencia reactiva. ¿Está bien? Entonces acá tenemos un caso donde se necesitaría colocar capacitores en caso de solicitarlo, o va a estar consumiendo energía reactiva de la red, si la red nos los permite y no tiene ningún problema en que estemos distorsionando el factor de potencia de ese punto, bueno, acá podremos utilizarlo y si no tenemos que colocar una compensación. Este tipo de inversores está dejando de ser utilizado, siendo sustituidos por inversores basados en dispositivos autoconmutables. Ahora vamos a ver los autoconmutables. Estos inversores, bueno, pueden operar de modo autónomo, utilizando modulación de ancho de puntos. Vemos que tiene tecnologías más eficientes y más modernas, con lo cual tiene MOSFET e IGBT. Estos inversores logran una señal alterna sin necesidad de la red. ¿Está bien? ¿Qué tenemos como beneficio? Que podemos llegar además de prescindir de la red, podemos meter lo que nosotros querramos, podemos desplazar las ondas de corriente y de tensión, con lo cual podemos inyectar potencia activa, potencia reactiva, inductiva, capacitiva, podemos jugar con el factor de potencia que nosotros podamos ya querer. Bueno, estos deben ser utilizados con protecciones en caso de corte de la red. El beneficio que habíamos visto, que si se corta la red de nosotros es automático, en este caso necesitamos una protección adicional. Y no demandan potencia reactiva, lo cual ya tratamos. Dentro de los autoconmutados, vemos un poco para atrás, vemos que acá es cuando se abre la mayor rama, ya que la evolución está yendo hacia este lado, ¿no? Tenemos los de fuente de tensión y fuente de corriente. Y como fuente de tensión, esto significa que el inversor, vemos el circuito del inversor como fuente de corriente de tensión, es aquel que la tensión es constante. ¿Está bien? Puede operar tanto en modo de control de tensión como controlar la corriente. El modo de control de tensión es recomendable para sistemas fotovoltaicos independientes fuera de la red, ya que el mantenimiento de la magnitud de frecuencia y la fase de tensión es de gran importancia en el caso de redes de energía independientes. O sea, si estamos independientes, nosotros vamos a ser los que tengamos, el inversor va a ser el que tenga que poner la pauta de la tensión, ya que si se deja correr por la carga, va a estar ondulando la tensión y eso, bueno, no es positivo para la mayoría de los electrodomésticos o cargas que vayamos a tener de otro lado. Entonces es importante que el inverter funcione controlando la tensión en caso de que estemos aislados. Yendo un poco más, tanto el modo de control de tensión como el de control de corriente pueden implementarse en sistemas fotovoltaicos conectados a la red, pero el más utilizado es el modo de control de corriente. La razón es la rigidez eléctrica de la red, o sea, porque ya conectados a la red, la tensión nos las va a dictar, nosotros vamos a hacer un punto que simplemente lo único que podemos llegar a controlar es la corriente que nosotros estamos inyectando, y por lo tanto, controlar la corriente, bueno, para suministrar la energía fotovoltaica es más confiable y más seguro. Tenemos en esta tabla un, resumen de los parámetros como modo de control de tensión y control de corriente.
La corriente de cortocircuito, que alta o baja, bueno, también vamos a profundizar un poco en la parte de estudios eléctricos, ya que cuando uno tiene una planta fotovoltaica o bueno, una generación también dentro de la red, es necesario tener o sea, es necesario informar cuál es la corriente de cortocircuito que va a meter esa nueva generación para tener un orden de magnitud, refrescar un poco los conceptos. Lo que son generadores sincrónicos, pues, si tenemos una central térmica, una central hidráulica, tiene alrededor de 6 a 7 veces la corriente nominal, es la corriente de cortocircuito de esa generación. En cambio, estas fuentes que tienen electrónica de potencia metida en el medio, la corriente de cortocircuito es la corriente nominal aproximadamente y entonces no llegan a tener grandes problemas. Se necesita esta corriente de cortocircuito para saber las protecciones posteriores que hay dentro de la red para no llegar a quemar todos los artefactos que tengamos de transformadores, bueno, a la red subsiguiente a la generación. Bueno, ahí tenemos parámetro de control, controlamos la tensión, controlamos la corriente. Yendo a fuente de corriente, el inversor como fuente de corriente, lo que hace es, básicamente es inyectar corriente, más sencillo. Va directamente yendo, entendiendo un poco las dos naturalezas como fuente de contención o fuente de corriente. Tenemos la dependencia de las cargas y los parámetros de entrada, que yendo más en profundidad hacia la que es la electrónica. Como dependencia de la carga, es importante la fuente de tensión, ya que la tensión de salida es, como habíamos dicho, si vamos a estar aislados, queremos tener una tensión constante y nosotros vamos a ser quien la imponga, por lo cual los inversores off-grid van a estar más orientados hacia este lado. La magnitud de corriente se va a ir modificando según la naturaleza de la carga que tengamos, tanto en magnitud como en forma de onda. En cambio, si estamos del lado on-grid, estamos conectados a la red, ya la rigidez eléctrica de la red es mucho más fuerte de lo que nosotros vayamos a poder conectar. Hablando de una generación distribuida, si estamos hablando de una central fotovoltaica, hay que tener cuidado, ya que quizás la potencia que nosotros estemos metiendo en el nodo que tengamos sea considerable. Que también lo vamos a ver con el trabajo práctico del PCS simulando una red y simulando una red argentina, poniendo un punto de generación y viendo, según la generación que nosotros metemos, la cantidad de megas que pongamos en un punto, vamos a ver si la red se comporta de manera rígida frente a nuestra generación o si con nuestra generación y los vaivenes que mete la generación fotovoltaica vamos a estar haciendo oscilar esa red. Entonces, bueno, como fuente de corriente, la corriente de salida es independiente de la carga, por otro lado, la magnitud de la tensión y la forma de onda dependen de la naturaleza de la carga que tengamos del otro lado. Ampliando un poco más, bueno, lo anterior fue puramente electrónico dentro de cada uno de los inverters. Se clasifican los inverters también según el número de etapas que tengan. Tenemos el panel fotovoltaico, podemos tener una sola etapa donde se mete directamente la corriente continua y sale la corriente alterna que va inyectada a la red, o podemos tener múltiples etapas donde los inverters recogen en un bus de continua, distribuyen en continua, o sea, van recolectando varios módulos de continua, hasta finalmente en un inversor final meter la transformación que nosotros querramos. Bueno, según el número de etapas, en una etapa el inversor realiza varias funciones. En este inversor se tiene que realizar absolutamente todo. Se tiene que controlar la corriente que se inyecta a la red, se tiene que amplificar la tensión según la tensión que se desea, o si es la tensión que se mete en un transformador y se eleva aún más. Y se hace el seguimiento de máxima potencia. Lo vamos a ver. Como negativo, estos inverters tienen bajo rango de tensión de corriente de entrada, de tensión de entrada. Eh, Va a ser fácil notar esto cuando en la próxima clase práctica veamos una hoja de datos de un inverter. Los inverters tienen un rango de entrada de tensión
una tensión inferior y una tensión superior. Si nosotros tenemos una sola etapa, bueno, eso nos va a limitar mucho en el arreglo fotovoltaico que nosotros tengamos. Vimos que la tensión de salida, según el arreglo que nosotros hagamos de paneles, si vamos sumando paneles en serie, vamos a ir sumando cada vez más tensión. Bueno, y según la tensión que acepte nuestro inverter, va a ser el limitante de la cantidad de paneles que nosotros podamos conectar en serie. Además, el propio panel tiene un límite, pero bueno, es importante a la hora del dimensionamiento ver los dos, el límite que nos dice el panel, tanto el panel como el inverter. En general, el mayor limitante es el inverter antes que el panel. La baja calidad de energía, al hacernos una sola etapa, la energía suele ser peor, este, ya que no es tan fácil. Se, suele incrementar mucho el costo para tener una alta calidad de energía con una sola etapa. Y reducida capacidad de potencia, suelen ser más chicos. Los inversores de una etapa se evitan en ciertas aplicaciones donde el rango de tensión de entrada y la calidad de energía y alta capacidad de distribución es requerida. En consecuencia, para tales aplicaciones se prefieren los inversores de varias etapas, como el que vemos acá. Este tipo de inversor, bueno, la última etapa es la que realiza el pase entre el bus de continua y el de alterna, y podemos ir recorriendo varias etapas distintas. Vamos a tener un poco más de detalle también de esto más adelante. Algo interesante es el tema del transformador. Quizás si uno se mete en este momento ya es como que es una discusión superada. Los inversores que uno va a ver son todos sin transformador, pero hubo una etapa donde hubo bastante discusión entre que el inverter tenga que tener el transformador incluido o que no lo tenga que tener incluido. El primer beneficio y más importante es que el costo del inverter sin transformador es mucho más barato, mucho más económico que con transformador incluido. El transformador lo encarece bastante. Pasó acá en Argentina que unas primeras provincias que empezaron con la generación distribuida fue Salta y, si mal no recuerdo, exigía que los inverters tengan un transformador incluido. ¿Esto qué hacía? Que la inversión casi que se iba al doble el costo de un inverter en ese momento, con transformador o sin transformador. Y el inverter, a su vez, bueno, en instalaciones más chicas tiene un peso más grande, entonces en generación distribuida, que más o menos tiene un 40% del costo desde la instalación final, duplicarle el costo, bueno, hacía que se haga prohibitivo. A pesar de que bueno, no despegó todavía mucho, eso hacía que se frene aún más. Porque bueno, el beneficio económico ya lo entendemos, yendo al beneficio técnico, se buscaba que haya un transformador incluido para lograr una aislación galvánica entre lo que son los paneles fotovoltaicos y la red, y de esta forma evitar la inyección de corriente continua de, de los paneles solares. Bueno, los transformadores son pesados, voluminosos, son caros, aumentan el costo total del sistema. Y hay soluciones alternativas, hay un paso intermedio entre tener un transformador de 50 Hz o 60 Hz, donde estemos, a no tener transformador, que es lo que son los transformadores de alta frecuencia. Si recuerdan la ecuación básica de los transformadores, si tenemos un transformador de alta frecuencia, vamos a necesitar un transformador más chico, con el cual vamos a necesitar menos material. Pero bueno, estamos agregando una etapa más de transformación entre una y otra. Son transformadores más livianos, son más económicos. Así que en un momento se trabajaba esta alternativa de transformadores de alta frecuencia para evitar tener un transformador grande del otro lado, y de esta manera estamos logrando la aislación galvánica que nosotros teníamos. Sin transformador son mucho más eficientes estas topologías, pero se debe abordar el problema de las corrientes de la corriente continua que se pueden llegar a meter. Otro aspecto, otro punto que puede llegar a pasar
Es un fenómeno que se produce que en ciertas ocasiones se forma un capacitor virtual entre la superficie de los paneles fotovoltaicos y la Tierra, con lo cual si hay alguien limpiándolos o circulando junto a los paneles y hace contacto tierra-panel, se le puede llegar a descargar sobre sí esa sobretensión que se genera. Así que, bueno, la economía que nos brinda el inversor sin transformador la tenemos que salvar, la tenemos que estar atentos a las protecciones que se necesitan para evitar estos fenómenos, tanto de la corriente, de inyección de corriente continua como de los capacitores virtuales que pueden llegar a formarse en, la, en los paneles. Vemos las eficiencias. Tenemos la curva de rendimiento y potencia normalizada. Como bueno, los inverters que a partir de un 20% de la potencia que nosotros le estemos dando, la eficiencia es buena, estamos arriba del 90%, pero bueno, sin transformadores es muy superior frente a el alta frecuencia y el de baja frecuencia. El de baja frecuencia enseguida empieza a caer otra vez, pero bueno, siempre manteniéndonos encima del 90%. Y es muy importante, bueno, el tema del dimensionamiento. Si vamos a estar hiper sobredimensionados en nuestro inverter, fíjense, de 20% hacia abajo, lo mal que se comporta. O sea, vamos a estar perdiendo muchísima energía. Acá estamos en esta zona, vamos a estar perdiendo mucha energía. A través de la configuración, que ya habíamos hablado un poco de las etapas, tenemos los inverters centrales, donde va recogiendo varias ramas de paneles. Tenemos los inverters de cadena, donde cada rama tiene su inverter y finalmente la alterna terminan teniendo un inverter que acomoda la calidad de energía que estamos metiendo. Los microinverters, que en general recogen de a uno o dos paneles. La ventaja es que, bueno, vamos a trabajar sobre la curva PV que habíamos visto, la curva corriente de tensión, que sobre cada panel podemos trabajar en particular. Ya, así como vimos el efecto sombra, imagínense un efecto sombra sobre acá, no lo podemos trabajar mucho y va a ser mucha la energía que perdamos. Bueno, esto se va a ir acomodando según las ramas que vayan quedando bypaseadas. En este caso podemos trabajar mejor, ya que estamos trabajando sobre ramas, y en este caso de microinverters aún es mejor todavía, ya que el, el efecto va a ser panel por panel. En los multi-string, bueno, tenemos, a diferencia de los de cadena, los string que distribuyen en corriente alterna cada una de las ramas, estos tienen buses de continua y la continua de la alterna al final, en el último inverter, es cuando se corrige. Típicamente los centrales son para potencias de arriba de 30 kW. Son utilizados fundamentalmente por un tema económico, por un tema técnico van a ser menos eficientes, pero la solución técnico-económica termina determinando que estos van a ser los que terminen mandando. ¿Está bien? Estos tienen parámetros de corriente de entrada y de tensión de entrada que van a ser los que definan la cantidad de ramas en paralelo y los series, la tensión que termina inyectando cada una de las ramas. Los de string son típicamente los residenciales para generación distribuida, pueden ser monofásicos o trifásicos. Bueno, posee ventaja estructura simple, configuración típica para techos de casas y eficiencia global aumenta entre 1 a 3% respecto de los inversores centrales. ¿Por qué? Porque estamos pudiendo controlar cada una de las ramas. Multistring estos son los que se va sumando eh, buses de continua. También a su vez son para la escala comercial, residencial, vemos que van entre los 10 y los 30 kW. Y a pesar de que se requiere mayor cantidad de inversores, la facilidad de transporte hace que se esté migrando bastante hacia esta tecnología en las plantas fotovoltaicas. Y algo que requiere una cierta evolución y vienen evolucionando, hay que ver si en el futuro se termina migrando hacia esto,
Son los microinverters. El microinverter, yo he visto que se venden algunos paneles que son, no sé, se pueden conectar directamente. Lo venden como para conectar directamente en la casa, ya que este microinverter viene el panel con el microinverter monofásico, que suelen ser de 500 watts, con lo cual se puede agrupar uno o dos paneles. Y como beneficios que estamos controlando la curva de cada panel. En cada panel vamos a controlar sus parámetros de generación. Bueno, llegamos a lo que es el punto de máxima potencia. Todo esto que estábamos hablando, cómo controla eléctricamente el inverter. Tenemos el punto de máxima potencia, el MPPT. Esta es la forma eléctrica eh, de poder controlar y maximizar la generación que nosotros vamos a tener. Esta curva ya la vimos, tenemos corriente de cortocircuito, tensión de cortocircuito, corriente máxima, tensión máxima y la curva de potencia que forma más o menos casi es una forma más triangular. Y lo que va a buscar el inverter con este seguimiento del punto de máxima potencia es estar permanentemente en este punto que llega a la potencia máxima. Como vimos, la curva se va desplazando tanto si cambia la irradiación, o sea, la energía del sol que a nosotros nos va llegando. Vemos que tiene que ir respondiendo y variando el punto sobre el cual trabaja esta curva. Si el inverter funciona mal y se pone a trabajar sobre este punto, bueno, vamos a estar generando mucha menos potencia, mucha menos energía de la que podríamos llegar a generar acá. Entonces, bueno, como sabemos que esta curva va variando tanto por irradiación como por temperatura, vimos en el ejercicio que si variamos un poco la temperatura es fuerte porque cuando nos dan las hojas de datos se habla de que la celda está trabajando a una temperatura de 20 grados. Y para que la celda esté a una temperatura de 20 grados, si mal no recuerdo, la temperatura exterior tiene que ser aproximadamente de 8 grados centígrados. Bueno, sabemos que en verano tenemos 30, 40 grados y hemos visto ya en el ejercicio cómo pasamos de un panel que nos dice de 260 watts con 40 grados exterior, en realidad nos va a estar dando, con 40 grados exterior y 1000 watts por metro cuadrado, nos va a estar dando 200 watts, o a 30 grados nos va a estar dando 250. A 30 grados de temperatura exterior, la temperatura de la celda va a ser mucho más alta, va a ser 50, 60 grados. Está bien. Bueno, entonces al saber que esta curva va variando, el inverter es la cabeza, la electrónica que tiene que pensar y lograr ir persiguiendo este punto. Entonces, bueno, para maximizar la energía que nos va a dar nuestra planta fotovoltaica, nuestra instalación fotovoltaica, vamos a tener dos instancias. La instancia que maximiza de forma mecánica y va siguiendo al sol, como vimos, mejorando el factor de inclinación según el día y la hora en el que estemos. Y la forma eléctrica, el MPPT, es un logaritmo, es un mecanismo electrónico que va a ir persiguiendo las señales de tensión y corriente que le brinden la instalación fotovoltaica. Bueno, acá tenemos un poco más de cómo esto se va moviendo según temperatura e irradiación. La curva de potencia, cómo modificándose. Vemos que tanto de potencia, acá si podemos controlar tensión, cómo deberíamos ir yendo a poner otra señal de tensión hacia los paneles. ¿Está bien? Y yendo a entender cómo es que funciona el algoritmo, bueno, tenemos tensión, sabemos que a una tensión va a ser la máxima potencia que se genere. Si se mueve un poco hacia un lado o hacia el otro, el inverter va a notar enseguida que esto se desvió. Entonces la forma de trabajar es la forma de perturbar y observar. El inverter mide permanentemente la tensión y la corriente, multiplica, saca el valor que tiene, se ve si respecto de la instancia anterior fue mayor o menor, o si es exactamente igual. Si es exactamente igual, se estaría moviendo sobre este punto o en las inmediaciones de este punto de máxima potencia. Si es inferior, ya sabe dónde está, sabe que se está cayendo. Entonces está permanentemente. Esto es minuto a minuto, va cambiando la irradiación y la temperatura de la instalación, así que piensen que esto tiene que estar todo el tiempo trabajando.
Si no es igual, entonces piensa, ves de aumentar o disminuir a un delta la tensión. Si es igual, vuelve y sigue permanentemente este loop trabajando para hacer el punto, el seguimiento de máxima potencia del inverter. ¿Está bien? Bueno, y yendo al último punto que tenemos sobre los inverters, la curva de capabilidad. La curva de los inverters grandes sobre todo nos dan en sus hojas de datos la capabilidad, o sea, cuánta energía activa y reactiva pueden entregarnos al mismo tiempo. Los inversores modernos tienen una muy buena técnica para poder darnos, como vimos, amparados en la electrónica de potencia con los IGBT y toda lo que es la tecnología de modulación por ancho de pulso, este, nos puede brindar muy buenas este, energía activa y reactiva al mismo tiempo, lo que nos beneficia en no tener que agregar además en nuestra planta fotovoltaica capacitores o inductores para modificar según lo que nos pidan que debamos inyectar. Entonces solamente con nuestro capacitor, nuestro inverter, vamos a poder trabajar. Vemos acá que esta curva nos dice que dentro de este triángulo podemos entregar cualquiera de las cosas que nos piden. Yendo a 1000, en este caso en este inverter, podemos ir en 1000 watts de potencia activa. Podemos entregar hasta 500, tanto activos, inductivos como reactivos de potencia reactiva. Este es un inverter B que es distinto, vemos que pierde eficiencia, o sea, si tiene que entregar, esto es con un factor de potencia 1, si va cayendo, si nos piden entregar más energía reactiva, tanto capacitiva como inductiva, vamos a vernos limitados y vamos a tener que entregar menos potencia activa, con lo cual estamos perdiendo eficiencia. Este inverter es mejor y trabaja más eficiente en ese caso. De caso. De caso. De caso.